nuestra amada iglesia, Génesis, las llaves del reino. Un domingo más de bendición, un domingo más donde Dios nos ha concedido en las primeras horas de la tarde estar aquí reunidos, aleluya, unánime juntos en un solo sentido. Y hoy yo quiero hablar del tema, seguir el tema de la radio, de culpabilidad, porque nos quedamos con ese deseo. Damos la más cordial bienvenida a los amigos de la plataforma de Facebook, Dios les bendiga. Damos la más cordial bienvenida a los amigos de nuestro canal de YouTube, Iglesia Génesis, las llaves del reino, amén. Y el que no se haya suscrito al canal, denle like, denle a la campanita y suscríbase, amén. Ahí usted va a ver toda la programación de la iglesia y toda la programación de nuestro programa El Buen Pastor, valga la redundancia. Y hoy yo quiero hablar de la culpa y del sentido de culpabilidad. Cuando la culpa se hace presente de un pasado a nuestra vida. Pasaron situaciones tal vez de la niñez, de la adolescencia o la juventud, y a veces cargamos con esa culpa de algo del pasado, la vivimos en el presente. Y eso a veces nos detiene y detiene lo que sea la voluntad de Dios. Eso es lo que se le llama sentido de culpabilidad. Varios de los discípulos, por ejemplo Pedro, tuvo sentido de culpabilidad cuando negó a Cristo 3 veces. David, cuando le falló a Dios, tuvo sentido de culpabilidad. Los discípulos, cuando apresaron a Jesucristo, que todos salieron huyendo, tuvo también sentido de culpabilidad. Y siempre ese sentido de culpabilidad puede detenernos a las bendiciones o a los propósitos de Dios en nuestra vida, porque eso es un temor, un miedo que acarreamos de años atrás en el presente. En el presente somos libres. amén. Y quiero que usted sepa que ese sentido de culpabilidad fue llevado en la cruz del Calvario. Esa culpa. Santo. Esa culpa fue llevada en la cruz del Calvario porque Cristo llevó nuestras enfermedades, por su sangre nos lavó de toda culpa, de toda culpabilidad, de todo pecado, de toda opresión, de toda agenda demoníaca. Nosotros somos libres en el presente porque en el pasado Cristo llevó todas y cada una de nuestras cargas, nuestras aflicciones, nuestros pecados. Somos inocentes. Y vamos a ver ahora que en Romanos, aquí usted lo puede ver, Romanos dice que hemos sido declarados inocentes gracias a Jesucristo. ¿Por qué gracias a Jesucristo? Aleluya. Gracias a Jesucristo por su sacrificio en la cruz del Calvario. Ya usted no tiene que tener un sentido de culpabilidad siendo inocente en el presente de un pasado que quedó atrás. La Biblia nos enseña que si hay alguno que esté en Cristo es nueva criatura.
las cosas viejas quedaron atrás, todas son hechas nuevas. Amén. Amén. Y a veces dentro de la iglesia hay gente que tiene un sentido de culpabilidad del pasado, viviéndolo en el presente. Y eso detiene las promesas de Dios para nuestra vida. Santo. Dice Romanos 3:21 y 32. Pero ahora, parte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en ¿quién? En Jesucristo. Aleluya. ¿Por qué habla de la ley? Porque la ley era la que condenaba y reveló y sacó a la luz los pecados ocultos del pueblo de Israel. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué menciona la ley? Porque la ley es la que juzga, es la que señala y es la que identifica el pecado. Pero en Cristo todo esto cambió, todo esto dio un giro de 0 a 100. Pero ahora parte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley. O sea, la ley revela a Cristo. Y los profetas hablaron de Cristo, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en ¿quién? En Jesús. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe de su sangre, para manifestar su justicia a cada uno de haber sido del pasado por alto en su paciencia y los pecados del pasado. Siempre el pecado, siempre nosotros recordamos el presente, el pasado en el presente. Todos nuestros pecados fueron llevados a través de Cristo en la cruz del Calvario. Pero a veces en la mente y en el corazón se guardan esos recuerdos. Y qué pena, porque la Biblia dice que Dios escudriña lo más profundo de tu mente y de tu corazón. Que no está la palabra en tu boca y ya Dios la sabe. ¿Qué hacemos guardando o escondiendo algo delante de Dios que ya Dios sabe? En el corazón hay closet que todavía tienen desorden, y ese desorden se refleja en el presente de nuestra vida. Cuando Cristo perdonó al paralítico, no fue tan solo para dejarle saber a los fariseos y escribas que Él tenía la autoridad y el poder de perdonar pecados, sino también dejarle saber que primero hay que perdonar pecados para poder sanar luego al paralítico. Porque el pasado a veces crea en nosotros, en nuestro cuerpo, una situación de enfermedad. Viene la depresión, viene el afán, viene la ansiedad. Y todas esas enfermedades son del espíritu y las manifiesta el cuerpo. La tristeza es por dentro, pero la manifiesta el cuerpo. La alegría
La sentimos por dentro, pero la manifiesta el cuerpo. El cuerpo revela la condición de cómo tú estás espiritualmente. Santo. Amén. Es como la sangre, nos sacamos la sangre en el laboratorio y ¿qué sucede? Revela lo que está oculto en nuestro cuerpo. La sangre de Cristo reveló nuestro pecado oculto y lo limpió. La sangre de nuestros estudios que nos hacemos en los laboratorios refleja la condición del cuerpo, y la ciencia busca la pastilla, el químico, lo que sea, para ayudar a resolver, no a quitar, la condición de la cual tenemos. ¿Me están entendiendo? Amén. La sangre revela la condición del cuerpo, la enfermedad, lo que tengamos. La sangre de Cristo revela que Él nos limpió de todo pecado. Y ahí está el sentido de culpabilidad que a veces llevamos. Cuando los recuerdos del pasado vienen al presente, y esto pasa en los matrimonios o en la relación para el matrimonio. No se sana una mala relación del matrimonio anterior, nos casamos con una nueva pareja o una nueva persona, y lamentablemente, como ese pasado está arraigado en nosotros, el inocente paga por el culpable. Porque no hemos sanado, no hemos sido libres de ese azote del pasado y cargamos un peso de culpabilidad. Santo. Y muchas veces el inocente, por nuestro sentido de culpabilidad del pasado, paga las consecuencias en el presente de nuestras vidas. Pasa también con los padres, con los hijos. Yo te trato como a mí me trataron. Negativo. Yo tengo que mejorar lo que me hicieron mal a mí. Tengo que mejorarlo, porque mis hijos no pueden cargar la culpa de lo que a mí me pasó en mi niñez. ¿Están entendiendo? Amén. Y esto me recuerda el sobrecito de sazón. Se casa la muchacha, un matrimonio, un noviazgo bello, un matrimonio precioso. Y algo observa su pareja, su esposo. Y ella coge el sobrecito de sazón, lo abre, pero echa medio sobre. El esposo le dice: ¿por qué tú echas medio sobre? Ah, porque de mi abuela yo aprendí, y le aprendí de mami, de echarle medio sobre. Y ella no quería aceptar ese cambio y aceptar que echando el sobre entero le daba mejor sabor a la comida. Pero traía una conducta aprendida. Abuela le echaba medio sobre, mami le echaba medio sobre, y yo aprendí a cocinar con mami y le eché medio sobre. Todos los días nosotros somos personas de cambios. Dios cambia nuestro pasado para un presente de bendición. Lo que a usted no le salió bien ayer, lo vuelve a intentar, y ya lo que quedó ayer fue una lección que usted aprendió, que lo que le salió mal,
lo mejora el presente. Amén. En la vida del cristiano hay cambios todo el tiempo. Hubo un cambio cuando a Cristo conocí. ¿Se acuerdan el corito? Apúntenlo para cantarlo después. Amén. Hubo un cambio cuando a Cristo conocí. O sea, ya las cosas del pasado no pueden estar en mí, porque si están en mí, lo que dice la palabra, que si alguno está en Cristo, si alguno está en Cristo, es nueva criatura, que las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Si yo vivo el pasado, ese texto no es real en mi vida. Amén. Santo. Primera de Juan 3, 19 al 20, ¿qué dice? Que Dios puede aliviar nuestra conciencia de toda culpabilidad. Y en esto conocemos que somos de la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. Y asegurémonos nuestros corazones delante de Él. Lo que les dije ahorita, usted no puede ocultarle a Dios lo que ya Dios sabe de usted. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y el que sabe todas las cosas. En el corazón se guardan los sentimientos, en el corazón se guardan cosas del pasado. El recordar no es malo. El vivir del recuerdo es pecaminoso. ¿Están entendiendo? Siempre usted sepa que no está la palabra en su boca y Dios la conoce. Siempre usted sepa que de la abundancia del corazón que habla la boca, que a veces el corazón nos reprende. Y sepan algo, Cristo es la verdad, el perdón es libertad. Y eso lo hemos hablado aquí varias veces. Cuando una persona está atada al pasado y a las consecuencias del pasado, no ha recibido plenamente el perdón de Cristo en la cruz del Calvario. Porque el texto lo dice: si alguno está en Cristo es nueva criatura, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. O sea, que en Cristo, en usted no puede haber, usted no puede estar viviendo un pasado. El hijo pródigo, cuando retorna a su padre, él dejó su pasado y retorna al presente para recibir a su padre y que su padre lo reciba. El pasado nos detiene. El sentido de culpabilidad nos detiene. Cuando Cristo dijo perdónalos, que fue la primera expresión en la cruz del Calvario, perdónalos porque no saben lo que hacen, se refiere: Dios, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Recuerden que Cristo es nuestro sumo sacerdote que intercede ante el Padre por nosotros. Por eso siempre Jesús iba a orar de noche y los milagros se manifestaban de día. Porque Él oraba, intercedía por un pueblo, intercedía por los discípulos de noche, y de día se veían los milagros y los prodigios que Cristo hacía. Gloria al Señor. ¿Me están entendiendo? Por eso Hebreos dice que Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Por eso Él entregó su vida en rescate por nosotros. Amén.
No guarde nada en su corazón. No pierda el tiempo diciendo una oración que no esté conforme a lo que hay en tu corazón. Aleluya. Si en tu corazón hay tristeza, ora con tristeza. Si en tu corazón hay dolor, que el cuerpo manifiesta lo que hay en el corazón y en la mente, ora con dolor, ora con coraje. Santo. Por eso la Biblia dice, Él cambia tu lamento en baile. Y sepa que sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. No pierda el tiempo diciéndole a Dios en una oración algo cuando Dios sabe lo que hay dentro de tu corazón y Dios sabe lo que hay en tu mente. Esas tres cosas tienen que estar conectadas: tu corazón, tu mente y tu boca. Repito, en la oración, estos tres factores tienen que estar unánimes juntos. Tu corazón, tu boca y tu mente. Gloria a Dios. Tú no le puedes ocultar a Dios lo que ya Dios sabe. Tienes que declararlo. Si pecaste, se lo dice: Señor, hoy pequé delante de ti, hoy caí de tu presencia. Te ruego que me perdones. Me arrepiento de haber fallado ante tu presencia. Gloria al Señor. Y usted va a ver el cambio y la diferencia. Otra cosa, usted no olvide que usted es templo del Espíritu Santo. No falle en eso. Usted es templo del Espíritu Santo. Y a veces hay gente que dice: yo no siento al Espíritu. ¿Qué hay en ti que lo contrista? ¿O qué hay en ti que te separa? Santo. Gloria al Señor. Por eso dice Jesús, y la oración: entra en tu lugar secreto y en lo secreto Él te va a recompensar en público. En lo secreto es que tú te desvelas delante de Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Para tú recibir una recompensa en público, tienes que estar acorde con lo que está en tu corazón, con lo que está en tu mente y lo que diga tu boca. El cuarto factor es tu declarar las cosas que no son como las que son. Eso es fe. Por medio de la fe tú declaras lo que hay en tu corazón. Gloria a Dios. Por medio de la fe tú declaras lo que dice tu boca. Por medio de la fe tú dices: los pensamientos del pasado te los entrego y renueva mi mente, renueva mi corazón. Aleluya. Gracias, Señor. Por eso hay mucha gente en las iglesias que van viviendo, Gloria a Dios. porque su pasado es como la sombra que los persigue. Y no pueden hacer nada porque se sienten con un sentido de culpabilidad por un pasado que eso los detiene. Pastor, yo quisiera hacer esto. Pastor, yo quisiera hacer esto otro. Pero a veces tengo temor. Cuando hay un temor de esa forma que te detiene a hacer lo que Dios ya puso en tu mente, es un pasado.
¿Qué debo recordar si me siento culpable? Romanos 8, 31 al 39. Ahora pues que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. O sea que si usted está en Cristo no hay condenación. Amén, gloria a Dios. Los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Repito, ahora pues ninguna condenación usted tiene porque usted está en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Por qué conforme al Espíritu? Porque en la carne quedó el pasado y en el Espíritu está el presente. Antes de usted conocer a Cristo, arrepentirse y convertirse, usted andaba en la carne. Una vez usted acepta a Cristo, se arrepiente de su pasado, se convierte, usted es una nueva criatura. Eso es igual que las aguas bautismales, que cuando usted es sumergido al agua y sale, su pasado quedó atrás. Usted ahora anda conforme al Espíritu Santo de Dios. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién? ¿Quién? ¿Quién estará en contra de nosotros? El que no escatimó ni a su Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos daremos también con el que, con él, todas las cosas? Si usted está en Cristo, que yo confío que todos los que estemos aquí, estemos en Cristo, Amén. somos nuevas criaturas. Aleluya. El sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario no fue en vano. El sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario tenía un propósito de bendición y redención para la iglesia. Usted es importante para Dios y le voy a probar porque usted es importante para Dios. ¿Usted sabe por qué usted es importante para Dios? Los ataques que vienen del enemigo es porque el enemigo sabe que usted es importante para Dios. ¿Y cuál es el propósito del enemigo? Impedir que la bendición de Dios caiga en tu vida. Que la bendición de Dios se cumpla en ti. Él vino a matar, a robar y a destruir. Amén. Y Cristo vino a rescatar lo que se había perdido. El enemigo siempre trabaja con el pasado. Y Dios trabaja con el presente para bendecirnos en el futuro. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que los justificó. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por usted y por mí. Óigame, viva confiado de que el sacrificio, primero usted tiene que saber, entender y creer que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario fue real. No es un mito, no es un cuento. Cristo lo dijo: bienaventurados los que creyeron sin ver.
Yo no estuve en la crucifixión, pero yo creo que Él murió por mí en la cruz del Calvario. ¿Y qué conlleva esa muerte de Cristo en la cruz del Calvario? Primero, limpieza de pecado por su sangre. Segundo, por cada latigazo que flageó su cuerpo, ahí están tus enfermedades, tus condiciones de salud, todo aquello que la ciencia declara a través de tu sangre por un laboratorio, pues la sangre de Cristo limpió de pecado y por su llaga usted y yo somos curados. Amén. Gloria a Dios. ¿Están entendiendo? 2. 3. Murió para darnos vida eterna. Por eso Él dice, voy pues a preparar morada para que donde yo estoy, vosotros también Estéis. Ustedes saben ya de esto. Esos estudios bíblicos son buenos. Llevó una corona de espinas para darnos una corona de gloria. Job no tuvo lo que nosotros tenemos. Job se vio cara a cara con Dios. Nosotros tenemos un intercesor entre Dios Padre, Jesús por nosotros. Es como el sumo sacerdote Aarón. Aarón intercedía ante Dios por el pueblo y por el pueblo y de Dios hacia el pueblo y del pueblo hacia Dios. Esa era la labor de Aarón como sumo sacerdote. Cristo como sumo sacerdote intercede por ti, por mí, ante Dios en su presencia. Por eso es necesario orar todos los días. No le ponga cantidad, póngale calidad. Una oración de 1 minuto vale tanto como la de 100 horas. Un ayuno de 40 días es igual que un ayuno de media hora. Es la calidad, no la cantidad. Porque si Dios dice que el ayuno es en secreto, hay gente que dice, yo ayuné 40 días. Amén, gloria a Dios, te pongo una alfombra roja. Ese eres tú y Dios. Dios y tú. Por eso Él manda que se laven el rostro para que los que te vean no digan, este está ayunando. Porque a veces presentan el ayuno como si fuera una condición tan y tan fuerte que en vez de ver alegría y gozo hay como si fuera un lamento. Y del ayuno vamos a hablar un día. Mira lo que dice el Salmo 32 del 1 al 6. Creas que Dios lo ha perdonado y abandona el sentimiento de culpabilidad. ¿O tú crees que Cristo murió, derramó su sangre por ti en la cruz del Calvario para perdonarte el pecado? Pues no vivas un sentido de culpabilidad en el presente
qué? Porque ya fuiste lavado por la sangre de Cristo. Pero si tú no recibes el perdón, no recibes el lavatorio de la sangre de Cristo en tu vida. Gloria al Señor. El perdón de Cristo en la cruz del Calvario significa le doy libertad. Cuando Él dice perdónalos y perdona a tu prójimo, tú primero tienes que recibir el perdón, que es libertad, para poder amar al prójimo y poderlo perdonar y libertar. Me explico. Un nuevo mandamiento doy, que os améis unos a otros. Padre, perdóname como yo perdono a los que me ofenden. Primero el proceso es, yo recibo el perdón. Recibo el perdón por la sangre de Cristo derramada en mí. Recibo el perdón. Soy libre de mi pasado y mi pecado. Y tengo la autoridad por la libertad de Cristo de perdonar a quien me ofende. La misma libertad que Dios te otorgó a ti a través del perdón de pecado es la misma libertad que tú tienes para perdonar al que te ofendió. Aleluya. Nosotros somos libres por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, por el perdón de pecado, por la libertad de que ya no somos esclavos del pecado, sino somos libres por la sangre de Cristo. Y esa sangre de Cristo que nos hizo libres del pecado, esa libertad la tenemos nosotros, la facultad y la autoridad por Cristo para perdonar a otros. Amén. Cuando usted perdona, usted se libera y libera a la persona. Muchos me han dicho, pastor, pero quedan cicatrices. Si vas a vivir mirando las cicatrices, estás viendo el pasado y no vas a perdonar. Santo. ¿Usted me está entendiendo? Aleluya. Sí, pastor, pero quedan las cicatrices del pasado. Si tú vas a estar mirando las cicatrices del pasado, no vas a tener la facultad ni la libertad para perdonar. ¿Usted me está entendiendo? Hasta que no recibamos la plenitud completa del perdón de Cristo en nuestras vidas, no vamos a estar facultados para perdonar al prójimo. Y se dijo en Abraham, el que te maldice, maldícelo, y al que te bendiga, bendícelo. Cristo cambió eso. Cristo dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Ya eso que se llamaba en el Antiguo Testamento enemigo se transformó por Cristo en prójimo. Aleluya. Cuando perdonamos, hay que hacerlo de corazón. Gloria al Señor. Primero tenemos que recibir y aceptar el perdón de Cristo. Reconocer y saber que fuimos lavados por su sangre. Por eso el verso lo dice, si hay alguno en Cristo, es nueva criatura, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Porque la sangre de Cristo en el sacrificio en la cruz del Calvario te limpió de todo pecado. En el Antiguo Testamento, en el Éxodo, en Levítico, las directrices eran: maten un cordero sin mancha. Y entonces, ¿qué hace? Ese cordero limpiaba el pecado del pueblo de Israel. En Jesucristo,
Su sangre derramada por nosotros nos limpia de todo pecado. Otra cosa de la sangre de Cristo es que nos limpia del pecado para llegar a la eternidad. A la eternidad no vamos con pecado. No se evita que no va. Cuando aceptamos el sacrificio, aceptamos que fuimos lavados por la sangre de Cristo, y por la sangre de Cristo nosotros somos limpiados de todo pecado. Cuando somos limpios del pecado, somos libres del pasado. Crea que Dios lo ha perdonado y abandona ese sentimiento de culpabilidad. Aleluya. Si usted está en Cristo, es nueva criatura. Gloria al Señor. El sentido de culpabilidad quedó atrás, el pecado quedó atrás. Amén. No hay, como me dijo una persona en una ocasión, pastor, yo no puedo ir a la iglesia porque mi pecado es bien grande. Y yo le dije, difícil, porque más grande fue el sacrificio de Cristo que tu pecado. Y ya tú fuiste libertado de ese pecado. No lo uses como un manto para justificarte y no acercarte a Cristo. Porque antes que tú pecaras, ese pecado grande, ya Cristo lo había llevado en la cruz del Calvario. Y te otorgó perdón. Y por su sangre, Él te lavó. Y por años Él estaba cargando con eso. Viviendo un pasado, un pecado en el presente. Salmo 32 del 1 al 6. ¿Qué me dice? Bienaventurado el hombre, o bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Usted tiene que declarar que la sangre de Cristo le limpió de todo pecado. Hasta que usted no lo declare, no se hace real en su vida. Gloria a Dios. Cubiertos su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y cuyo espíritu no hay engaño. Gloria a Dios. Mientras callé, mi amigo David, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi vendor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré. ¿Qué dice? ¿Qué dice mi pecado qué? Te declaré. ¿A quién? A Dios. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado, porque en tu pecado hay maldad, hay transgresión, hay perdición. El que vive en el pecado corre el riesgo de terminar en el infierno. Santo. Por esto ora a ti, santo, en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Mientras David ocultó su pecado delante de Jehová, sus huesos estaban envejeciendo. ¿Y cuál fue el pecado de David? Ver la mujer de Urías. Varios. Esa vez.
No Betsabé. Ver la mujer de Urías, codiciarla. Mandar Urías a que muera en el frente de batalla. Fíjese cómo él organizó todo para quedarse con su mujer. Betsabé. Él lo planificó todo. Si estaba en la mente, ya estaba guardado en el corazón. ¿Me está entendiendo? Aleluya. Y lo que encubrió su pecado fue su corazón, pero su corazón lo declaró a la mente y él tuvo que confesarlo. Amén. Él ve a la mujer de Urías bañándose, la codicia, adulterio, llega la fornicación, relaciones sexuales, nace un hijo de esa relación sexual, de esa fornicación, manda a matar a Urías. Ya van 3 pecados. Dios le dice a través del profeta lo que él había hecho oculto. El profeta lo saca a la luz. David guardó luto por el hijo que murió fruto de esa mala relación, y de esa mala relación vinieron las consecuencias de Absalón y los hijos de David. El pecado acarrea consecuencias y la consecuencia es muerte. Las consecuencias del pecado es alejarte de Dios. Una persona que esté en pecado se aleja de Dios. Guardó luto, pasó el luto, retomó nuevamente el llamado a ser rey. Dios lo perdonó, pero él acarreó consecuencias de ese pecado, porque se le subieron los humos de rey, de gobernante, y pensaba que no iba a caer. Cayó. Pero la misericordia y el favor de Dios y el propósito de Dios fue por encima de su pecado, y Dios escuchó la oración de David y lo perdonó, lo restauró. Y fue un rey escogido por Dios. Y ahora le digo yo a usted, Dios sabía que David le iba a fallar. ¿Y por qué lo permitió si Dios lo sabía? Porque usted tiene un libre albedrío. Y Dios lo respeta. Si usted toma malas decisiones, acarrea serias consecuencias. ¿Me están entendiendo? Adán y Eva sabían que no podían comer de aquel árbol. Accedieron por su libre albedrío y cayeron de la gracia de Dios. Pero Dios no los dejó solos, Dios los restauró. Y tuvieron consecuencias a causa de ese pecado. Santo. ¿Usted me está entendiendo? Cuide bien su libre albedrío. Piense bien las cosas antes de hacerlas o de hacerlas. Por eso yo siempre digo, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. No tomes decisiones a la ligera sin contar con Dios, porque la consecuencia puede ser nefasta. Aleluya.
Hoy Dios está encubriendo, está sacando pajitas que le cayeron a la leche. Espiritualmente a veces nos prosperamos por lo que está guardado del pasado en el corazón. Y con esto termino. En la otra iglesia, tuve un muchacho que se agredía. Porque su papá le pidió estar a tiempo antes de que él falleciera. Y no pudo llegar. Y él se autoagredía por eso. Hasta que me llama una noche y yo le dije: detén esa conducta. Con eso tú no pagas nada. Con esa conducta de autoagredirte a causa de la culpabilidad porque no pudiste llegar. Piensa y analiza qué pasó. Tú no sabías cuándo Dios se lo iba a llevar. El tiempo de vida de nosotros aquí en la tierra lo determina Dios. Tú no llegaste a tiempo por diferentes circunstancias y tú no puedes ser el culpable de que no estuviste en la presencia de tu Padre antes de que se fuera la eternidad. Tú no eres culpable de eso, tú eres inocente porque tu presencia no iba a detener la muerte de tu papá. Santo. Tuve yo que orar para Elsa, para que Dios lo libertara de ese sentido de culpabilidad, y cada vez que él recordaba eso con lágrimas y dolor, le daba coraje contra sí mismo y se agredía. Dale gracias a Dios que no viste la agonía. Dios es el que permite que las cosas sucedan, no tú. O tú podías con tu presencia hacer esperar que durara más. No, cuando Dios dice hasta aquí llego, hasta aquí llegamos. No podemos irnos por encima de Dios. Recuerdo que cuando yo llegué la otra vez a la iglesia, a aquella iglesia, él me abrazó y me dijo: gracias, pastor, porque yo llevaba más de 20 años castigándome. Y se llegó a agredir con cuchillos y me enseñó la cicatriz. Algo similar ocurre en nosotros cuando el pasado está arraigado en nuestra vida. Cuando usted se revela, porque si no es para hablar con Dios, porque vienen los pensamientos del día de ayer o del pasado, y eso impide, y le llaman insomnio. Y los psiquiatras y los médicos dan pastillitas. Toma camomila, tomate un par de pastillitas de esas para que consigues el sueño. Cuando Dios quiere hablarte, no hay camomila, que te puedes tomar 20 potes de camomila y Dios te despierta. No pierdas el tiempo. Y si tu pecado está delante de ti y hay un sentido de culpabilidad, hasta que tú no se lo entregues a Cristo, no hay camomila que te haga dormir. Dios nos hizo libres.
nos hizo libres del pecado, de la tentación. Dios nos hizo libres para que bendigamos su nombre. Dios nos hizo libres de la tristeza del dolor. Que cuando tú ores y estás en tristeza vas a recibir la consolación de Dios. Que cuando tú estés enojado y ores vas a recibir la paz de Dios. Santo. Se trata de llevar a la oración lo que hay en tu corazón, lo que hay en tu mente, para que tu boca lo diga. Declárale a Dios lo que hay guardado en tu corazón. No pierdas el tiempo creyendo que Dios no escudriña tu corazón. No pierdas el tiempo ocultándole a Dios lo que ya Dios sabe. Para usted ser el templo del Espíritu Santo tiene que haber limpieza espiritual. Y la limpieza espiritual comienza cuando usted le declara a Dios lo que está guardado en tu corazón y te lo recuerda a la mente. Gracias, Señor. Amén. Aleluya. Que Dios bendiga a los amigos de nuestro canal de YouTube. Dios bendiga a los amigos de Facebook. Amén. Somos los pastores Neto y Emily de la Iglesia Génesis, las llaves del reino. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y sobre ti ponga paz. Nos vemos este próximo miércoles en el programa El Buen Pastor y en nuestro estudio bíblico. Dios les bendiga. Dios te bendiga, Carmen. Gracias por conectarte. Bendiciones.